Soy el pastor Juan José Gil. Me gustaría responder alguna pregunta que creo que es interesante por lo que plantea, ¿no? Una hermana que nos escribe un comentario en este canal a uno de los últimos vídeos, haciéndonos dos preguntas. Una que tiene que ver con lo que ponemos sobre nuestro cuerpo y otra con lo que ingerimos o ponemos dentro de nuestro cuerpo. La primera va sobre el tema de los tatuajes. Nos pregunta, aunque a ella le gustan, si los tatuajes y los piercings, todo esto que está hoy muy de moda, si eso es correcto o no es correcto. Bien, si miramos atrás y vemos en la historia todo lo que tiene que ver con los tatuajes y los piercings, pues todos tenían algún tipo de significado según el momento y según la aplicación que se les dieran. Muchas veces pues se utilizaban para identificación de quizá de creencias, incluso de posiciones dentro de una creencia que pudiera ser de tipo religioso, de tipo sacerdotal, en fin, muy relacionada con el mundo pagano. Se utilizaban así para, por supuesto, marcar y establecer diferenciaciones entre personas. Luego también se utilizaban para otro tipo de cosas, incluso para marcar a los esclavos. Eso ya se hacía en la antigüedad, lo hacían los romanos, se hicieron en la Edad Media, se hicieron a lo largo de muchos momentos de la historia. Marcar un objeto, marcar una persona, pues daba algo así como sello de identidad, de la misma manera que se siguen marcando a los animales, a los ganados y demás. En fin, en este sentido, cuando trasladamos el tatuaje a la edad actual, o sea, a lo que se hace hoy día, pues te das cuenta de que eso ha pasado por muchas variantes y en la actualidad se hace más que nada por moda, pero también hay gente que lo hace con cierto significado. Puedes pertenecer, por ejemplo, a una asociación, a una sociedad, a una banda. Puedes estar en un lugar concreto, como puede ser el ejército, en las partes quizá más arriesgadas, como puede ser la legión, o puedes estar en una cárcel. Y sea como sea, todos esos motivos pues, pueden ser válidos para una identificación, utilizar un tatuaje para diferenciarse de los demás. Ese es, yo diría, el uso más cotidiano, más común que se hace acerca de hoy día, especialmente acerca de los tatuajes, pero principalmente se están utilizando como moda. Quizá para identificarse con un personaje que uno admira o quizá para identificarse con los gustos, con las corrientes artísticas, quizá políticas, filosóficas o simplemente estéticas, y muchas veces se hace simplemente por imitación, por pertenencia o identificación con un sector, con una parte de la sociedad, con un grupo juvenil o un grupo de música o lo que sea. En este sentido, pues, bueno, no parece que sea ni nocivo ni no nocivo. Por supuesto, en el Antiguo Testamento, en Levítico en concreto, se nos habla de que Dios no estaba muy de acuerdo en que el pueblo de Israel participara de estas identificaciones, que la mayoría de ellas eran paganas o tenían una connotación quizá peyorativa o negativa, como era la esclavitud. Bueno, eso es lo que aparece ahí en los términos de la ley, ¿no? Ahora, para mí lo más peligroso es el avance que esto está teniendo, es decir, que ese tatuaje está cambiando, está progresando a convertirse en algo con otras utilidades. Claro, a veces se nos presentan como utilidades positivas, buenas, el caso de los tatuajes inteligentes, como se les llama, y quizá podamos distinguir entre tatuajes inteligentes y tatuajes cuánticos. Al parecer, el tatuaje inteligente es más un circuito impreso con una tinta que es conductora, que aprovecha la electricidad del propio cuerpo para dar señales de algo que está en el cuerpo. Por supuesto, ese tatuaje consistiría en un circuito, que es un circuito electrónico, que se rellena, que tiene algunos puntos de luz
y que se iluminan o dejan de iluminarse, o se da un color o se da otro, de acuerdo con el estado del organismo en general, o de la sangre en particular, o de la piel, o de cualquier cosa que se busque, según para lo que esté preparado ese circuito. Y en este sentido, pues, bueno, sería de utilidad para control de la salud, por ejemplo. El tatuaje cuántico parece algo más sofisticado, ya tendría más que ver con nanopartículas, con agujas que se insertan en el cuerpo y te dan una, pues una verificación más exhaustiva de tu estado de salud o de tu estado en general, o de otras cosas que se quisiera poner ahí para informar de, en fin, quién es la persona, poniendo su identidad o su identificación estatal o mundial o global, como queramos llamarle, y todo eso también podría estar muy conectado con la marca de la bestia, es decir, la palabra que se utiliza para marca de la bestia o querigma en el griego, en el que fue escrito el Nuevo Testamento y en particular la Revelación o Apocalipsis, pues esas palabras sin duda se refieren a tatuajes, es decir, marcas en la piel, marcas en la mano derecha, como dice Apocalipsis 13, o en la frente. La piel en general, se podría poner ahí ese circuito o ese tatuaje cuántico y daría paso o daría lugar a un control más exhaustivo de quién es la persona, cuál es su identidad y cómo está, incluso cómo está su sangre, cómo está funcionando, en fin, todas esas cosas que las consideramos muy personales, muy privadas y que no queremos que estén expuestas, mucho menos en la piel y mucho menos para conectarnos con un aparato en el sistema que sirva de control y en este caso el tatuaje pudiera incluso convertirse en una interfaz de comunicación entre el ser humano y esa máquina. Eso por supuesto tendría muchas aplicaciones, pero entre ellas sería la de control. Control incluso del pensamiento, incluso de las emociones. En esos circuitos, con esas luces y colores, se podría perfectamente identificar con el avance tecnológico actual a base de nanotecnología, microtecnología y todo esto, pues se podrían clasificar estados de ánimo, reacciones, actitudes, creencias, posiciones, en fin, un montón de cosas que estarían ahí a la vista, aunque la conexión con la máquina, la conexión con la computación seguramente cuántica del estado, pues te pondría en contacto con toda esa maquinaria, incluso con la inteligencia artificial, y cumpliría todo lo que se advierte en la Biblia, en Apocalipsis 13 y 14, acerca de la marca de la bestia, de que no nos pongamos esa marca, porque entonces estaremos siendo totalmente manipulados, incluso esclavizados, hasta el punto de no permitirnos pensar como cristianos o no permitirnos ser libres, tener una fe personal o un libre albedrío de total uso o totalmente liberado. En fin, esto es lo que se correspondería con los tatuajes en este sentido. El tatuaje direccionado de esa forma, ya sea electrónico o cuántico, pues no sería lo deseable, aunque se nos presentara como de utilidad pública, de utilidad por la salud y demás, ya sabemos lo que pasa. Entonces, ahí está la amenaza, la advertencia. Cuidado con eso, hay que saber exactamente para qué es, por qué es, qué persigue, qué se consigue con eso, qué tiene que ver con el control y demás. Bueno, esa sería la primera pregunta que nos hace esta hermana en el comentario acerca de lo que pudiéramos ponernos sobre el cuerpo. Luego está lo otro, es decir, y en el cuerpo,
es correcto comer animales impuros, el planteamiento que ella hace es: deberíamos de comer jamón, es decir, deberíamos de comer productos del cerdo, porque el cerdo está considerado un animal impuro. Es decir, en la ley, en la Biblia, se nos habla del cerdo como de algo que no se debe de comer, no se debe participar de esa carne. Y en este sentido, bueno, pues tendríamos que considerar si eso es correcto, si eso es bueno, si eso es conveniente en este tiempo, si eso nos está permitido o no. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento había un control bastante exhaustivo con respecto a animales puros o impuros, limpios o sucios o contaminantes o perjudiciales. Jesús, a lo largo de su ministerio público, pues habló, como sabemos, en muchas ocasiones acerca de las restricciones de la ley, de ciertas cosas que estaban ahí y que, según se entiende desde nuestra perspectiva del Nuevo Testamento, pues pudieran incluso estar perjudicando al espíritu de la ley, es decir, una observancia demasiado estricta de la letra pudiera ser aplicada de forma injusta y no ser la correcta, ¿no? Bueno, Jesús va a hacer algunas cosas como, por ejemplo, lo leemos en Marcos capítulo 7, allá por los versículos 14 y demás en adelante. Nos dice que Jesús llama a la multitud y les va a explicar, bueno, pues, por qué no deberían de preocuparse tanto de lo que entra dentro del organismo por medio de la alimentación, sino que se tendrían que preocupar mucho más por aquello que sale de sus corazones. Y la afirmación que Jesús hace es: no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale lo que puede contaminar a otros. Haciendo referencia a la actitud, el carácter, la bondad o la maldad que puede haber en el corazón, el pecado que puede estar insertado en uno y que luego se va a transmitir por medio de palabras, por medio de acciones y demás. Y en este caso, el propio escritor, Marcos, va a decir en su Evangelio, en este pasaje en concreto, que Jesús dijo estas cosas haciendo limpios todos los alimentos. Luego vemos que en efecto hay otros pasajes en las cartas apostólicas, especialmente en las cartas de Pablo, cuando se nos dice que, por ejemplo, en Romanos 14, que nada es inmundo en sí mismo, que todas las cosas son buenas, son lícitas. Y en este sentido también se alinea con las expresiones de Jesús acerca de lo que pudieran ser considerados alimentos impuros o alimentos perfectamente limpios, comestibles. Por supuesto, sabemos que todo esto puede tener sus connotaciones en un sentido o en otro. Hoy día sabemos que los alimentos pueden llevar muchas cosas que nos perjudiquen, por ejemplo, por los colorantes, los conservantes, la utilización que se haga en el proceso, en el procesamiento de esos alimentos. Pues si son embutidos, en el caso del cerdo, a lo mejor son más perjudiciales por lo que se añade, por esos aditivos, que por la misma carne en sí. Pero no deberíamos de tener una diferenciación a nivel espiritual o religioso con respecto al alimento. El Nuevo Testamento deja muy claro, desde el Evangelio al libro de los Hechos, a las cartas apostólicas, ahí queda bastante clarificado que no es en sí el animal, es más bien cómo se toma. Y, por supuesto, si lo trasladamos a nuestros días, pues no sería tanto el animal en sí como el procedimiento o el proceso al que ha sido su carne, ha sido sometido, que sí que puede llegar a ser peligroso.